Hoy comienzan las visitas técnicas a las 23 zonas veredales transitorias de normalización y los 8 puntos donde en su momento permanecerán las FARC alrededor de 180 días. Nos acompañan en la mesa el Alto Comisionado para la Paz, el doctor Sergio Jaramillo, el general Javier Pérez Aquino, él es el jefe de la misión de observadores internacionales de la ONU, y Carlos Antonio Lozada, de parte de las FARC, quien en su momento también lideró la subcomisión técnica. Bueno, el mecanismo será el siguiente. A continuación, el Alto Comisionado para la Paz hará una breve explicación de los alcances de esta visita y después daremos la palabra a la ONU y a las FARC. Doctor Jaramillo. Muy buenos días a todos. Un saludo al general Pérez Aquino de la Misión Especial de las Naciones Unidas. Un saludo a Carlos Antonio Lozada, que acaba de llegar de La Habana como delegado de las FARC-EP. Y un saludo muy especial a nuestra querida gobernadora del Meta, Marcela, y a todos los alcaldes que vinieron a acompañarnos el día de hoy, porque esto que estamos haciendo el día de hoy es para ustedes y lo vamos a hacer con ustedes. Hoy, 8 de agosto, podemos decir que el proceso de paz llegó a Colombia. El 23 de junio hicimos unos anuncios en La Habana supremamente importantes: los acuerdos sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, los acuerdos sobre dejación de armas, incluyendo el acuerdo sobre las zonas veredales transitorias, que como su nombre indica son zonas que tienen un propósito transitorio: permitir cumplir con el cese al fuego, con sus reglas, facilitar la dejación de las armas de las FARC-EP y preparar a los integrantes de las FARC para su reincorporación a la vida civil. Ese es su propósito, un propósito enmarcado en 180 días en el tiempo. El pasado viernes 5 de agosto hubo una segunda serie de anuncios muy importantes: los protocolos que corresponden a los acuerdos anunciados el 23 de junio, el producto de un trabajo muy largo por parte de la subcomisión técnica, donde trabajaron nuestros oficiales, nuestros generales, encabezados por el general Flores, con los miembros de las FARC, en cabeza de Carlos Antonio Lozada. Y lo que se hizo ahí fue ponerle el detalle técnico, la carne, a esos acuerdos del 23 de junio, con tiempos detallados de desarrollo en el marco de lo que llamamos el DEMA 180, es decir, los 180 días después de la firma del acuerdo, qué va a ocurrir a los 5 días, a los 8 días, a los 10 días, con unas reglas precisas para el cese que le va a permitir a las Naciones Unidas verificar qué es lo que tenemos que hacer nosotros como gobierno nacional, qué es lo que tienen que hacer las FARC, en particular asegurar que hay un cese definitivo de acciones ofensivas, que no hay ninguna acción que atente contra la población civil, entre otros. También una serie de procedimientos técnicos complejos, por ejemplo, para el proceso de dejación, almacenamiento de armas, dónde estarán los contenedores, etcétera. Y también un mandato preciso para el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación. Eso fue lo que anunciamos el viernes. El día de hoy lo que vamos a hacer es alistarnos para hacer todo esto realidad, para materializar esos acuerdos a través de unas visitas para hacer un reconocimiento técnico de cada una de esas 23 zonas y cada uno de esos 8 puntos campamentarios. La oficina, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, a quien quisiera hacerle un reconocimiento especial el día de hoy, sin el CICR este proceso de paz hubiera sido imposible, y con el acompañamiento también de los países garantes, todos sabemos cuál ha sido su papel y su valor en este proceso. Hemos hecho muchas operaciones desde que comenzaron las conversaciones en La Habana, pero ninguna de la magnitud de la que se inicia el día de hoy, que significa que simultáneamente en 6 regiones del país se van a visitar, como ya dije, las 23 zonas y los 8 puntos. En las comisiones estarán nuestros oficiales que forman parte del mecanismo tripartito de verificación, estarán los delegados de las FARC de civil, estará por supuesto la ONU que encabeza el mecanismo de verificación, estará el CICR y estará la oficina del comisionado de paz. ¿Para qué son estas visitas? Ya lo dije, para hacer un reconocimiento técnico de las veredas y
mirar cómo estos acuerdos se traducen en realidad. Hay que hacer varias cosas, hay que delimitar las zonas en las veredas, como se acordó hay que mirar los accidentes geográficos, si eso corresponde o no, asegurar que sean de un tamaño que le permita a la misión de Naciones Unidas que encabeza el mecanismo tripartito verificar el cumplimiento de los acuerdos. Tenemos que comprobar que las condiciones que se acordaron realmente se puedan cumplir, que tenga una vía de acceso adecuada, que haya fuentes de agua, que ojalá haya también electricidad, etcétera, etcétera, y determinar los puntos donde se instalará el centro de coordinación de la misión de verificación y donde estarán también los campamentos en los que permanecerán los miembros de las FARC-EP durante ese tiempo. Es un enorme reto logístico el que enfrentamos y tenemos que acometerlo desde ya. Lo vamos a hacer, y quiero ser muy enfático en este punto, como Gobierno Nacional, de la mano de los gobernadores y los alcaldes. La institucionalidad en Colombia es una sola y vamos a presentarle una sola cara a las comunidades en esas veredas y al país entero. Yo personalmente he hablado con, creo que ya prácticamente todos los alcaldes y casi todos los gobernadores. Quiero agradecerles el entusiasmo que sin excepción me han expresado, porque conjuntamente tenemos que hacer un trabajo desde ya en las veredas. Lo primero es este diálogo entre nosotros, las autoridades nacionales, departamentales y municipales, para asegurar la mejor coordinación. Ahí yo quiero hacer un agradecimiento también a la Consejería para las Regiones y a su consejero Carlos Correa, que ha venido desempeñando un papel muy importante facilitando esa coordinación, pero sobre todo queremos tener un diálogo con las comunidades, asegurarles a todos los miembros de esas comunidades, los hombres y mujeres, que ni el gobierno nacional, ni sus gobernadores, ni sus alcaldes las van a dejar solas. Vamos a trabajar de las manos con ustedes para que se cumplan las reglas acordadas, que las autoridades civiles permanecerán en esas veredas, que si hay cualquier incidente la Policía Nacional podrá ingresar de la mano del mecanismo de verificación. Con las FARC hemos acordado unas reglas sobre dónde estarán. Las FARC solo podrán circular de civil y sin armas al interior de esas veredas y solo algunos podrán salir de las veredas 10. Esas son las reglas y es el diálogo que queremos impulsar. Queremos también tener un diálogo con las comunidades indígenas y afrodescendientes, porque una regla que acordamos es que no habrá zonas al interior de resguardos indígenas o territorios afrodescendientes, pero puede haber una cierta cercanía y queremos establecer mecanismos de diálogo para que esto se surta de la mejor manera. Y quiero también resaltar la importancia del mecanismo tripartito de verificación y su originalidad también, porque es un mecanismo donde está el gobierno, están las FARC y están las Naciones Unidas. Y si eso se ha logrado hoy, es gracias al trabajo que se hizo en la subcomisión en La Habana, donde estuvieron nuestros oficiales, nuestros generales, con sus coroneles de apoyo, sus mayores y capitanes, y estuvieron los miembros de las FARC. Y yo creo que si esto hoy es posible es porque se construyó un método de trabajo, se demostró una seriedad que va a permitir que en adelante en el terreno este mecanismo funcione. Además, sin esta visita es imposible hacer una planeación adecuada. Si los señores de Naciones Unidas tienen que presentar un informe, si el secretario general tiene que presentarle un informe al Consejo de Seguridad, que es el que va a estar encima de la verificación de estos acuerdos, pues tiene que saber de qué estamos hablando y es lo que nos va a permitir establecer esta visita. Para terminar, yo quisiera decir que todo lo que he mencionado, todo lo anterior es supremamente importante, pero lo más importante no es eso, lo más importante es lo que pasa después, es construir la paz en los territorios, es implementar los acuerdos, es movilizar a todos los sectores de la sociedad para que participen en un modelo de construcción de paz desde los territorios que hemos llamado paz territorial, y también facilitar que la reincorporación de las FARC sea un proceso integral de esa implementación de los acuerdos. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para hablarle a los hombres y mujeres de las FARC y decirles que ustedes pueden y deben ser constructores de paz. Ustedes pueden y deben ser partícipes de la implementación de estos acuerdos
en el entendido, por supuesto, que habrá una respuesta adecuada a las víctimas, a sus derechos, y que todos vamos a promover medidas para la convivencia en los territorios. Y eso lo podremos hacer gracias al enfoque territorial que ha tenido este proceso. Al final, de lo que se trata es de tener un Estado que tenga el monopolio de las armas y proteja a cada uno de los ciudadanos por igual, que tengamos una democracia más abarcante y más sensible a los derechos de todos y que tengamos un país más integrado. La semana antepasada estuvimos con Humberto de la Calle en Valledupar, donde hubo un acto muy emotivo, un encuentro entre el hermano de Simón Trinidad y el hijo de Jorge 40. Y al salir de ese encuentro, vimos que por la calle caminaba un pregonero vallenato y gritaba a todas voces, decía: se acabó la guerra, gritaba por todas partes. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Así tal vez algunas personas en Bogotá y en Medellín no se den cuenta y piensen que un proceso de paz se reduce a una discusión político-partidista sobre el 2018 o a un solo punto, como si las FARC deben o no participar en política, como si fuera posible un proceso de paz sin que la contraparte participe en política. Estos alcaldes y gobernadores con que he hablado por teléfono y los alcaldes que están presentes el día de hoy sí saben lo que significa el fin de la guerra, saben lo que significa que no haya una sola víctima más en Colombia, un solo desplazado más en Colombia, porque llegamos a un acuerdo al que debemos alcanzar próximamente. Y yo quiero de verdad agradecerles a todos, a usted, gobernador, en particular, de corazón, ese entusiasmo, porque los retos son inmensos, pero vamos a salir victoriosos. Muchas gracias. Gracias, comisionado. 12:21. Continuamos esta rueda de prensa desde Villavicencio. Bien, el turno es para Carlos Antonio Lozada, de parte de las FARC. Señores, general Javier Pérez Aquino, doctor Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, doctora Marcela Maya, gobernadora del departamento del Meta, delegados de los países garantes Cuba y Noruega, representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, distinguidos delegados y delegadas del Gobierno Nacional, compañeros delegados y delegadas de la FARC-EP, señoras y señores presentes en esta sala, hermanas y hermanos colombianos. En el día de ayer se cumplieron 197 años de la batalla de Boyacá, en la que los anhelos rebeldes dirigidos por Bolívar cortaron los lazos que nos subyugaban a España. Esta conmemoración se da en medio de una coyuntura histórica de gran trascendencia para nuestra nación, tras 52 años de una confrontación fratricida que ha causado inmenso dolor a la patria y gran preocupación a los pueblos hermanos. El resultado de estos trágicos años sobrepasa los 250.000 muertos entre civiles y combatientes, 6 millones de desplazados internos, 50.000 detenidos desaparecidos. Además, 7 millones de hectáreas de tierra fueron expropiadas a sus humildes dueños. Se cuentan por millones los compatriotas en el exilio por razones principalmente políticas, y además han sido asesinados centenares de dirigentes sindicales, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Si las solas cifras son aterradoras, aterra mucho más cuando se logra comprender que tras cada una de esas cifras se oculta el drama humano de millones de colombianos y colombianas que han padecido en cuerpo y alma los desgarramientos de un conflicto que les fue impuesto y que nunca debió producirse. El día que inició su trabajo la Subcomisión Técnica del Fin del Conflicto, no dudamos en afirmar: terminar una guerra como la que nos hemos visto obligados a protagonizar en orillas opuestas es la más importante e histórica misión que nos pudieran haber encomendado.
El pasado 23 de junio, en acto solemne, los jefes de las respectivas delegaciones firmaron el acuerdo del cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas, resultado del trabajo de la Subcomisión Técnica del Fin del Conflicto. El acuerdo firmado en esa fecha y los protocolos que entregamos el día 5 de agosto a la mesa suman más de 90 páginas redactadas de manera conjunta por representantes de dos fuerzas que durante años nos enfrentamos a muerte, algo impensable hace apenas algunos meses. Hemos corroborado que el diálogo civilizado y respetuoso hace posible encontrar caminos distintos al enfrentamiento armado para dirimir las diferencias. Suspendidas las acciones bélicas, nunca más deberán utilizarse las armas en la política interna por parte de ningún sector económico, político o social, mucho menos por parte del Estado, cuyas armas han sido confiadas por la sociedad para la protección de la soberanía nacional, el territorio patrio, el espacio aéreo y sus mares. Respetar esta premisa es condición esencial para que el doloroso enfrentamiento entre hermanos no vuelva a repetirse. Con los protocolos firmados, las FARC-EP ratificamos nuestro compromiso con la terminación del conflicto y sentamos las bases para que la implementación del acuerdo del cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas pueda llevarse a la práctica. Con el cierre de este doloroso capítulo de enfrentamiento fratricida surgirá una nueva Colombia, una Colombia en la que nadie sea perseguido, muerto o desaparecido en razón de sus ideas políticas. Una Colombia sin escuadrones antidisturbios entrenados para reprimir sus compatriotas que se movilizan a reclamar sus derechos fundamentales. En el horizonte de la democracia avisoramos una Colombia donde la Policía Nacional retome su carácter de fuerza civil armada dedicada a brindar seguridad a la ciudadanía y a luchar contra el crimen organizado. Una Colombia sin escuadrones de la muerte y grupos armados privados al servicio de élites económicas y políticas. Pero más allá del silenciamiento de los fusiles, aspiramos a una paz con justicia social. Eso es lo que clamamos las mayorías nacionales. Es necesario que la paz se traduzca en una democracia fortalecida, en acceso a trabajo digno e igualdad de oportunidades para todos los colombianos y a todas las colombianas, para que todos los colombianos y todas las colombianas podamos tener educación, salud, vivienda digna y bienestar social. Debemos cerrar la brecha entre la Colombia que goza de todos los beneficios del desarrollo, incluyendo los avances tecnológicos, y la Colombia marginal, privada de los más básicos servicios públicos. Por lo tanto, el cumplimiento de los acuerdos exige el compromiso de que los recursos hasta entonces invertidos en la guerra fluyan hacia la paz. Nosotros estamos conscientes del papel que nos corresponde asumir en ese camino. Nuestro compromiso seguirá vigente por la defensa de los derechos del pueblo desde otros espacios. Sabemos que el país necesita de nuestro aporte, así como de unas Fuerzas Armadas comprometidas de manera decidida con la defensa de la soberanía, el territorio nacional, el espacio aéreo, los mares y las riquezas que nos regaló la naturaleza. El arduo trabajo que desarrollamos conjuntamente en la Subcomisión Técnica del Fin del Conflicto en los últimos meses es la prueba de que sí es posible superar las diferencias que nos distanciaron. Y este es el legado que con mucho orgullo y amor dejaremos a las presentes y futuras generaciones de colombianas y colombianos. No podemos terminar estas palabras sin expresar nuestro agradecimiento a los países garantes Cuba y Noruega, a los países acompañantes Chile y Venezuela y al Comité Internacional de la Cruz Roja por su generosa contribución con la paz de Colombia. La paz es ahora y con el apoyo de todos los colombianos y colombianas
Vamos a construirla. Delegación de Paz de las FARC-EP. Gracias. Y ahora el turno es para el general Javier Pérez Aquino, jefe de la misión de observadores internacionales de la ONU. Doctor Sergio Jaramillo, señor Carlos Antonio Lozada, señora Marcela Maya, gobernadora, señoras y señores, para Naciones Unidas esta actividad que vamos a comenzar es fundamentalmente para obtener los requerimientos logísticos y operativos que necesita la misión. Y como dijo el señor Sergio Jaramillo, es fundamental para obtener la información, para brindarle al secretario general todo lo necesario para que eleve el día 19 de agosto al Consejo de Seguridad el informe sobre la misión de Naciones Unidas en Colombia. Al mismo tiempo, es fundamental para determinar la cantidad de observadores que necesitamos y también toda la información para iniciar o para continuar y completar el planeamiento para mantener el compromiso que tiene Naciones Unidas para iniciar las operaciones una vez que el acuerdo entre en vigencia. Ese es el compromiso y lo vamos a cumplir. También para Naciones Unidas es muy importante este primer contacto con la población, con las autoridades civiles, con todas las agrupaciones sociales de cada zona. Por último, solamente quería felicitar y mencionar que, gracias a Dios, fuimos testigos del planeamiento que se ha realizado de esta tan compleja e importante operación, con un grado de detalle y profesionalismo que es digno de llamar o de mencionar. Y al mismo tiempo, la excelente coordinación que se ha hecho entre las partes, con la FARC, con el gobierno, para esta operación. La verdad, estoy seguro por eso del éxito de eso. Al mismo tiempo, este enorme paso que está con esta operación, con estas visitas a las zonas, creo que se demostró claramente el fuerte y férreo compromiso que tienen las partes para la finalización del conflicto. Este es un paso enorme e histórico que muestra el proceso sigue en marcha. Gracias, general. 12:33. Me voy a tomar una licencia y quiero aprovechar en este momento que nos acompaña la gobernadora de Meta, Marcela Maya, pero también quiero llamar a los alcaldes aquí al frente, esto no estaba previsto, a los alcaldes de Macarena, Vistahermosa, Mapiripán y Mesetas, para que por favor acompañen a la gobernadora, a quien le hemos pedido unas palabras. Señora gobernadora. Como gobernadora del departamento del Meta y en compañía de los alcaldes de Macarena, Mapiripán, Mesetas y Vistahermosa, quiero darle la bienvenida a la Comisión Verificadora del Territorio y decirles que hoy el Meta recibe con gran esperanza, ilusión, y le pido a Dios que nos ayude a hacer realidad que inicie hoy el fin del conflicto armado en nuestro departamento y en Colombia. Y los invito a todos a construir la paz que genera oportunidades, porque el Meta es la tierra de oportunidades, con inclusión, reconciliación y equidad. Y aquí no estoy sola, estoy precisamente acompañado de los alcaldes de los municipios que tienen la responsabilidad de tener las zonas veredales transitorias de normalización, y el resto de los alcaldes del departamento del Meta también nos acompañan. Es un compromiso que tenemos. Le damos la bienvenida a los miembros de las FARC, que hoy, sin armas, vamos a construir del Meta la tierra de oportunidades. Gracias.
seguimos acá en directo, estas cosas suceden. Y en este momento damos espacio a la rueda de prensa. Empezamos las preguntas de los medios de comunicación. Le damos la palabra a Juan Fraile de Caracol Radio. Juan, buenas tardes. Buenas tardes para todos, y quisiera hacer una pregunta para el Sergio Jaramillo y para Carlos Antonio Lozada. ¿Cómo toman ustedes el anuncio del ELN de cierta manera de desconocer lo que se acuerda en La Habana, y si eso puede representar algún tipo de riesgo para este proceso de ubicación de ustedes para el desarme? Y segundo, puede ser respondiendo un poco a las inquietudes de los alcaldes que nos han manifestado que quisieran tener un poco más de contacto con ustedes para responder las inquietudes de la gente, porque pues cuando la gente les pregunta a veces se quedan cortos a la hora de responder. Sabemos que hay confidencialidad, pero ¿cómo se va a manejar ese proceso de pedagogía? Serían esas dos inquietudes. Bueno, frente a lo primero, yo con gusto le contesto su pregunta, pero también invito a que nos concentremos en lo que está ocurriendo el día de hoy, que es el lanzamiento de esta gran operación para hacer reconocimiento en las veredas y hacer posible que se instalen las zonas veredales transitorias de normalización y que opere el mecanismo de verificación. Ustedes todos saben, el gobierno está hablando con el ELN. Los contactos continúan, la discusión continúa, los términos de esa discusión son bien conocidos por el público, los ha explicado perfectamente el señor presidente de la República, de manera que yo confío en que en algún momento se impondrá la razón y encontraremos una gran convergencia en este gran proceso de paz, porque el gobierno siempre ha dicho, el proceso de paz, el fin del conflicto que lleva a la construcción de la paz es un solo proceso. Frente a lo segundo, justamente lo que estamos haciendo es coordinando con gobernaciones y alcaldías para que no solamente en estos días que vienen, como ya expliqué, va a haber 6 operaciones, la que más dura hasta 6 días, visitando cada día un municipio distinto, pero se trata de que se inicie un proceso, no solamente se haga una visita de interlocución con las comunidades, con la gente. La oficina mía precisamente tiene un programa de pedagogía en esas zonas que estamos poniendo en marcha en este momento, y queremos es fortalecer la alianza institucional con ellos para hablarles con una voz conjunta a las comunidades. Bueno, sobre el ELN, las FARC y el ELN son organizaciones hermanas, históricamente ha sido así, compartimos objetivos y somos muy respetuosos de las decisiones que ellos tomen. Estamos seguros que ese proceso de conversaciones con el ELN avanzará, al igual que el proceso de La Habana, hacia la finalización del conflicto. Nosotros no creemos que ese proceso deba terminarse, todo lo contrario. Llamamos al Gobierno Nacional y al ELN a que instalen formalmente la mesa, los invitamos a hacerlo, para que la paz en Colombia sea una paz completa. Sobre la segunda pregunta, como lo decía Sergio, el Alto Comisionado para la Paz, esta presencia nuestra en el día de hoy aquí en el territorio colombiano representa la llegada del proceso de paz de La Habana aquí a Colombia. Seguramente la realización de esta misión conjunta, que por primera vez va a posibilitar que los combatientes de las Fuerzas Armadas del Estado y los combatientes de la insurgencia se encuentren en el terreno para desarrollar una misión conjunta, para sentar las bases de lo que debe ser la implementación en el territorio del acuerdo del cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas, va a permitir también que comience a desarrollarse una interlocución en los territorios con las autoridades, pero también con las comunidades. En el acuerdo del cese al fuego y hostilidades está contemplado que una vez se inicie ese proceso, 60 representantes de las FARC-EP a nivel nacional se van a poder movilizar precisamente en tareas de pedagogía de paz, pero además por cada zona campamentaria van a poder desplazarse a nivel regional 10 delegados más de las FARC, y eso va a permitir y va a garantizar precisamente que se pueda tener un contacto continuo y permanente con todos los sectores económicos, políticos y sociales del país. Pero además, y lo más importante, es que a las zonas
podrá ir cualquier colombiano y, por supuesto, los medios de comunicación. Allí no va a haber impedimento para que entre ninguna persona, ningún ciudadano, y por lo tanto este es un proceso que se está haciendo de cara al país y vamos a tener allí la posibilidad de interactuar y de explicar de manera concienzuda todos y cada uno de los acuerdos y de qué manera benefician esos acuerdos al conjunto de la sociedad colombiana. Gracias. En este momento le damos la palabra a John Moreno de El Espectador. Buenas tardes. Inicialmente, bienvenidos al departamento del Meta. Y lo segundo es, ¿por qué fue elegido el departamento del Meta como una zona de 4 zonas veredales para Colombia? Y segundo, si tiene algún alcance para la implementación de estas zonas, las declaraciones frente a la amnistía o las amnistías para guerrilleros presos. Escasamente otro departamento de Colombia ha vivido los últimos 20 a 30 años la guerra de manera tan dura como el Meta. Como ya dije, así no nos demos mucho cuenta en las grandes ciudades, en Bogotá, aquí en el Meta, en el sur del Meta, hubo una guerra de verdad, una guerra dura que afortunadamente se está terminando. Y históricamente también había una presencia importante de las FARC, de manera que naturalmente el Meta tendría un número importante de zonas veredales. Frente a lo segundo, yo le quiero decir que ya hay un cronograma acordado para el cese y el proceso de dejación de armas. En paralelo a eso, se está trabajando con las FARC en asegurar que haya una adecuada seguridad jurídica para que se surtan todos esos pasos, como un proceso paralelo que se discute en otro espacio. Bien, en este momento le vamos a dar la palabra a Luis Augusto Hernández. Él es de Radio Super de Villavicencio. Bien, muy buenas tardes. Hay preocupación de los alcaldes de los municipios comprometidos en estas zonas, debido a que, digamos que se ha venido haciendo o entregando una serie de manuales, digamos que de convivencia por parte de la guerrilla de las FARC. Esa preocupación la expresó el alcalde de San Vicente del Caguán, que es en el corredor con el municipio de La Macarena, pero también porque están convocando a las comunidades, como ocurrió este pasado sábado, en la inspección de la cooperativa, y la gente salió a esperar el encuentro con ustedes, pero ustedes no llegaron. Y en segundo lugar también, ¿de qué manera vamos a garantizar que se evite una situación similar a la que se registró hace algunos días en Uribe, donde digamos que se quebrantó la tranquilidad porque hubo un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército colombiano? Comienzo por la última parte de su pregunta. Lo que aconteció en Uribe sucede por un problema, digamos, de coordinación de alguna manera, un error humano en unas coordenadas, pero también seguramente porque ha hecho falta instruir de mejor manera a las tropas que están en el territorio. Hechos que por lo demás son normales en este tipo de procesos. Nosotros tenemos que entender que estamos tratando de salir de un conflicto de 52 años, donde por las características de lo que es la guerra de guerrillas, pues las dos fuerzas comparten el territorio, viven allí en el territorio, y es muy posible que se presenten, digamos, ese tipo de incidentes. En el día de hoy se está dando inicio con esta rueda de prensa a una operación sumamente compleja, porque de manera simultánea, a partir del día de mañana, se van a estar desarrollando 6 visitas diariamente a esos territorios. Y eso ha implicado precisamente una coordinación allá en el terreno, ya de las Fuerzas Armadas y de las guerrillas que están en esos territorios, para poder garantizar que esta operación se pueda desarrollar. Entonces, lo que hay que entender es que esas situaciones que se presentan
cuando se está tratando de salir de un conflicto, pues en alguna medida hay que tener esa comprensión. Pero hemos elaborado unos protocolos para este procedimiento, como para las áreas y las zonas donde se va a desarrollar, digamos, el proceso del cese al fuego, que nos dan plena garantía de que esos incidentes van a ser mínimos o no se van a producir, pero además porque contamos con la presencia de la misión de observadores de Naciones Unidas, que estando allí en el territorio va a garantizar que se presente la separación de las fuerzas en el terreno. Frente a los manuales de convivencia, lo que podemos decir es: los territorios donde se ha desarrollado el conflicto son unos territorios que históricamente han estado abandonados por el Estado colombiano. Esa es la realidad de esa Colombia profunda donde se ha desarrollado la confrontación. Y de alguna manera las propias comunidades han ido elaborando esos manuales, en buena medida con participación, con apoyo, con respaldo de la insurgencia que ha estado en esos territorios, porque ante la no presencia del Estado, pues las comunidades siempre tienen que buscar la forma de resolver sus problemas, de darles solución, y lo que tiene que permitir la culminación del conflicto es precisamente que esos territorios que han estado aislados, que han estado abandonados, se incorporen a la Colombia que ha tenido posibilidad de desarrollo, que ha gozado con los beneficios del desarrollo tecnológico. Lo que está sucediendo hoy en día en Colombia es precisamente la posibilidad que esas diferencias tan grandes que existen entre esas dos Colombias comiencen a borrarse. Y así tenemos que verlo, y por eso aquí nos estamos jugando no solamente el fin de la guerra, sino el futuro de nuestra nación, la posibilidad de construir una nueva Colombia. Y ahí es donde decimos nosotros que hay que poner el acento en este momento. Comisionada, ¿agrega algo? Está bien, en este momento le damos la palabra a Nelson Ardila de Llano 710. Los colombianos sabemos que tenemos que tener una cuota de sacrificio y, como se dice coloquialmente, tragarnos los sapos en este proceso. Imagino que la guerrilla de las FARC también tiene que tragarse algún sapo en este proceso. ¿Cuál sería, en primer lugar? Y en segundo lugar, en el departamento del Meta, especialmente el sur del Meta, hace muchos años era muy liberal y muy de izquierda, pero en las últimas elecciones ha dado un vuelco total, y ese vuelco se interpreta acá que es porque la gente ha sufrido a las FARC. ¿Cómo van a hacer ustedes para cambiar lo que está ocurriendo en esas regiones en donde ustedes tenían gran ascendencia y en donde hoy, por el contrario, no los quieren? Gracias por su pregunta. Sí, nosotros no consideramos que los esfuerzos, los sacrificios que se hagan por la paz se puedan denominar sapos. Todo lo que se haga, todo lo que se sacrifique, todo lo que se entregue, todo lo que se ponga en función de la paz de nuestro país debe ser bienvenido, y así debemos recibirlo. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros hemos estado desarrollando una confrontación donde no solo se desató contra nosotros la ofensiva militar más grande de que se tenga noticia en el hemisferio occidental contra cualquier organización insurgente. Hay que tener en cuenta que no solamente fue el esfuerzo militar y económico del Estado colombiano, sino que además fue la asesoría y la intervención directa de la mayor potencia militar que haya existido en el planeta, la que se aplicó contra nosotros. Pero no fue solo eso, fue también la más dura arremetida de los grandes medios de comunicación para tratar de no solamente derrotarnos militarmente, sino golpearnos y aislarnos. Sin embargo, nosotros podemos decir hoy en día que eso no fue posible. La existencia de esta mesa de conversaciones
el hecho de que la salida al conflicto colombiano no se vaya a dar por el lado militar, sino a través de un proceso de conversaciones, lo que demuestra es que esa resistencia insurgente ha sido posible porque tiene respaldo y reconocimiento en las comunidades que históricamente nos han acogido. Entonces, por eso nosotros consideramos de que no es enteramente cierto aquello de que a la guerrilla no se le quiera. Y eso seguramente cuando estemos ya en el escenario de la actividad política abierta, lo vamos a poder demostrar. El inmenso respeto y reconocimiento que tienen sectores de la sociedad colombiana, que ven en nuestras propuestas y en nuestros planteamientos una posibilidad. Se ven reflejados allí sus intereses, sus aspiraciones. Y ese escenario, ese espacio es al que aspiramos nosotros a llegar a ocupar en la actividad política legal y abierta. Muchas gracias, le damos paso. Yo voy a añadir una palabra a este asunto de los sapos, porque por supuesto que cada colombiano tiene que hacer su propia evaluación de los acuerdos de La Habana y decidir si está a favor o no, y tendrá la oportunidad para expresarse. Pero la actitud creo que no puede ser una actitud pasiva de espectador, a ver si me gusta o no me gusta, y eso es todo lo que yo hago. Yo he dicho muchas veces, la paz no ocurre, la paz se construye. El verdadero proceso de paz comienza con la firma del acuerdo, y sacar adelante lo que tenemos que hacer va a ser un trabajo enorme. Es una transición de por lo menos 10 años de trabajo intenso, de manera que lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que puede aportar cada quien. Como decía nuestro querido alcalde Mocus, es realmente una situación de todos ponen, y si todos ponen, vamos a lograr ese objetivo. Gracias, comisionado. Damos paso a la última pregunta de Carla Arcila, del canal RCN. Buenas tardes. No soy solo yo estoy representando a, como pueden ver, hay muchos colegas de televisión, y por eso les voy a pedir un poquitico de paciencia, porque quiero hacer 3 preguntas en nombre de todos estos colegas que están acá, entonces les pido excusas de antemano. La primera pregunta me gustaría hacérsela al general Javier Pérez Aquino, que nos dijera más detalles de cómo van a ser estas visitas, cuántos son en la delegación, cómo va a ser eso, digamos un poquito más confirmado, cuántos vienen de las FARC, de ustedes, cuántos son, cuánto tiempo se van a demorar, que nos amplíe un poquito más eso. La otra pregunta es, yo sé que ya el doctor Sergio Jaramillo habló algo del tema de la amnistía, pero no me quedó claro, y sé que de pronto algunos de mis colegas tampoco, y es, finalmente, como se dice coloquialmente, ¿arreglaron ese chicharrón o no? Es decir, ¿pudieron ponerse de acuerdo en el tema de la amnistía, si era antes, si era después? Porque el señor Rosada pues aseguró que no iba a haber movilización hasta que no hubiera esa amnistía. Y la tercera, hay una duda que nos aqueja a varios colegas, y es el día D. El día D, según todos los acuerdos, pues es el día de la firma, y el movimiento o el desplazamiento de las FARC va a ser el día después de ese día. Pero, ¿el día D realmente va a ser ese, o va a ser el día cuando se vote el plebiscito? Para mí, en este momento tengo 2 dudas de 2 días D. Puedo estar muy loca, pero me gustaría que ustedes, que son los expertos y los duros en el tema, pues nos aclararan estas 3 dudas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Como dije anteriormente, felicité al gobierno y a la FARC por el planeamiento al detalle, con tanto profesionalismo y seriedad, para planear todas estas visitas que son muy, muy complejas. Realmente, como dijo Carlos Antonio recién, tiene una complejidad y es el primer paso. Pero nosotros participamos de esto. El que está a cargo de toda esta operación es el Gobierno Nacional. Por eso, disculpa, pero no te puedo dar mucho detalle de eso. Creo que el que tendría que contestar sería el señor Sergio Jaramillo. Bueno, un par de detalles para hacer un poquito más visualizable qué es lo que va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, mañana se lanza la operación en el suroccidente desde Tumaco, donde una delegación se monta en un helicóptero en la que están unos hombres de nuestras fuerzas militares que van a ser parte del mecanismo de verificación, unos delegados de las FARC que van a ser parte del mecanismo de verificación y que, entre otras cosas, ya fueron a La Habana justamente para prepararse para esa misión.
unos delegados de las Naciones Unidas y todos acompañados por los países garantes, Cuba y Noruega, bajo la sombrilla del Comité Internacional de la Cruz Roja y con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Entonces se lanza la operación, se va a la zona, imagínense, entonces se llega a la vereda en horas de la mañana, se pasa el día primero hablando con las comunidades, explicándole esto qué va a hacer y luego tratando de resolver todos los problemas técnicos que mencionamos. Porque evidentemente información ya hay, imágenes satelitales, etcétera, pero bueno, esa delimitación es adecuada, hay una vía de acceso que permita traer la logística necesaria, dónde deben quedar el Centro de Coordinación de Naciones Unidas de la misión, dónde estarán los campamentos, hay que hablar con la gente, en toda la tierra en Colombia es de alguien, hay que hablar con la gente, aquí nos acompaña nuestra queridísima María Inés Restrepo, directora de Fondopaz. Fondopaz con la oficina va a ir a hablar con esas personas a ver cómo podemos hacer, si nos arriendan un terreno por un tiempo para que se pueda poner en marcha la zona, etcétera, etcétera. Al final del día salen, regresan a Tumaco y de ahí dan un salto hasta Policarpa y hacen lo mismo en Policarpa. Y después de estar en Policarpa, suben al Cauca. Y eso día tras día, como unas ranitas en el helicóptero dando un salto de una zona a la otra, en una operación realmente de una extraordinaria complejidad, porque está haciendo, así como se está haciendo en el suroccidente, se va a hacer en el suroriente, se va a hacer acá, se va a hacer en el nororiente, se va a hacer en el noroccidente, en todos los lugares donde hay zonas, y lo que queremos hacer, y yo me he pasado los pasados 4 o 5 días en el teléfono hablando con alcaldes y gobernadores, es que a esa delegación in situ se unan, por una parte, nuestras autoridades civiles, es decir, están cordialmente invitados gobernadores y alcaldes, los que quieran asistir personalmente, los que no puedan por diferentes razones, que envíen a sus secretarios de gobierno, de planeación, para que nos ayuden a resolver esto, pero para que también, como ya dije, lleguemos como un solo gobierno, una sola institucionalidad al territorio, y también a nuestros comandantes militares en la zona y policiales, porque todo esto se tiene que hacer garantizando la seguridad de todos, de esta delegación, de los miembros de las FARC, pero sobre todo de los habitantes de esas regiones. Bueno, a ver, bueno, pienso que ya la parte técnica ha sido suficientemente explicada por Sergio. Yo lo que le puedo decir sobre la amnistía y cuándo entraría en vigencia el acuerdo es que el proceso de La Habana ha entrado ya en una fase decisiva, determinante, donde los temas que faltan, pues necesariamente hay que irlos acoplando. La última parte, cuando abordamos el punto 3 de fin del conflicto, estuvieron trabajando de manera simultánea distintas subcomisiones. Y eso hace que los acuerdos que se construyeron en esas subcomisiones, en un momento dado haya que irlos engarzando uno al otro, digamos, por decirlo de esa forma. Y eso es lo que hace que en este momento sea muy difícil darle una respuesta precisa a esa pregunta. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente: mientras nosotros estamos aquí dándole inicio a esa actividad, en La Habana, el resto de la delegación, tanto del Gobierno Nacional como de las FARC, siguen trabajando en la construcción de acuerdos, en temas como el de la reincorporación de las FARC en lo económico, lo político y lo social, y seguramente también tratando los temas que tienen que ver con la seguridad jurídica, de manera que ese trabajo simultáneo, tanto aquí como allá, es el que tiene que permitir a que finalmente y en poco tiempo, esperamos nosotros, se puedan estar resolviendo ese y los demás inconvenientes que puedan surgir en la discusión de temas tan complejos como los que todavía nos hace falta en desarrollo de la agenda. Yo le respondo su última pregunta, si me permiten aquí mis compañeros, sobre el día D. Mire, sobre el día D no hay ninguna confusión. En el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que firmamos el 26 de agosto de 2012 en La Habana,
Dice en el punto 3 que el fin del conflicto es un proceso integral y simultáneo que inicia con la firma del acuerdo final. De manera que en el momento en que el señor presidente de la República y el comandante de las FARC, Timo León Jiménez, le pongan su firma a ese acuerdo, ese día formalmente termina el conflicto en Colombia, se inicia el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y se acabó la guerra. Otra cosa es que estos acuerdos complejos, pero a nuestro juicio definitivos para poder construir una paz estable y duradera, tengan que ponerse a consideración de los colombianos posteriormente. Pero el día D es el día de la firma del acuerdo final. Después de esa firma, ya llevamos cuando vote. suficiente, llevamos 4 preguntas. Nos gustaría hacer una precisión porque sí, indudablemente en ese tema hay una diferencia de apreciación en este momento, porque nosotros hemos dicho claramente que en el acto legislativo, con el artículo 5º que se incluyó a última hora, pues se afectó, se violó, si se quiere, la propia agenda pactada sobre la cual hemos venido trabajando el proceso de paz, porque se incluyó de que ese acuerdo prácticamente no entra en vigor sino hasta que haya sido refrendado por los colombianos. Luego, ahí surge indudablemente una duda en qué momento entra en vigor o no el acuerdo. Nosotros lo que hemos dicho es que mientras no esté en vigor el acuerdo, pues indudablemente que no se va a poder producir el inicio, digamos, del proceso de desplazamiento, de aproximación hacia las zonas. Bien, por eso continuamos negociando en La Habana para llegar a un punto en estas diferencias. Y quisiera terminar con este mensaje. Estas visitas técnicas estarán acompañadas de paz con seguridad para todos los colombianos.